Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 102. Es una fiesta. Un día recibí un mensaje que decía que la reina Isabel de Inglaterra me había invitado a comer. Al principio pensé que se trataba de alguna broma, pero no lo era. Me presenté en el palacio de Buckingham en mi bicicleta y me la guardó un divertido policía. Allí estaba yo, sentado al lado de la reina, disfrutando una comida espectacular. Después se volvió hacia mí para hablarme mientras nos servían el parfait de Rougever, ex chocolate blanc. Se veía delicioso, pero yo no quería hablar con la boca llena y tampoco quería parecer maleducado cortándolo mientras la reina me estaba hablando. Llegados a un punto, la reina me preguntó si no me gustaba la comida. No, todo lo contrario, me encanta, respondí a la vez que comencé a comer a toda prisa. No se lo dije a ella. La razón por la que no había comido era porque me sentía abrumado por el privilegio de ser invitado a almorzar con la reina de Inglaterra. Jesús se asemeja al reino de los cielos, a una gran fiesta con el rey, una a los que todos estamos invitados. Es un privilegio aún más grande que comer con la reina de Inglaterra, y sería algo inaudito que alguien rechazara la invitación. Ahora vamos a leer Salmos 44 del 13 al 26 en la NTV. Y dice así: permites que nuestros vecinos se burlen de nosotros, somos objeto de desprecio y desde de quienes nos rodean. Nos has hecho el blanco de sus bromas. Menean la cabeza ante nosotros en señal de desprecio. No podemos escapar de la constante humillación. Tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Lo único que oímos son los insultos de los burlones. Lo único que vemos es a nuestros enemigos vengativos. Todo esto ocurrió, aunque nunca te hemos olvidado ni desobedecimos tu pacto. Nuestro corazón no te abandonó, ni hemos extraviado de tu camino. Sin embargo, nos aplastaste en el desierto, donde vive el chacal. Nos cubriste de oscuridad y su muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, hubiéramos extendido las manos en oración a dioses ajenos, con toda la seguridad Dios lo habría sabido, porque conoce los secretos de cada corazón. Pero por tu causa nos matan a cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Despierta, oh Señor, ¿por qué te duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué me pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo, quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu temor inagotable. Primer punto: clama a Dios como rey. ¿Has pasado por momentos en los que has experimentado el reproche de tus vecinos por causa de tu fe? ¿Has tenido que enfrentarte a la burla y el escarnio de quienes están cerca de ti? Yo desde luego he pasado por momentos así. A veces puede que te enfrentas a dificultades en tu vida, no porque estés haciendo algo mal, sino por estar haciendo lo correcto. Este salmo se dirige a Dios como rey. Es una idea común en los salmos que Dios es el rey y líder real de Israel. El sufrimiento no es necesariamente el resultado de la desobediencia al rey. En vez de eso, puede ser el resultado de seguirlo. La oposición no es necesariamente una señal de fracaso por parte del pueblo de Dios. Todo esto nos ha sucedido, a pesar de que nunca te olvidamos ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda. Pablo cita este salmo en Romanos cuando se pregunta si hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que está en Romanos 8 del 35 al 37. Como he podido comprobar muy a menudo en mi propia vida, Él es rey, es fiel, Él responde a nuestro clamor pidiendo ayuda
y su amor nunca falla, que está en Salmos 44:26. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Oh Señor, mi Rey, mi Señor, levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor a rescatarnos. Ahora vamos a leer Lucas 14 del 15 al 35. Dice así: parábola de la gran fiesta. Al oír esto, un hombre que estaba sentado en la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas incítele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. El costo de ser un discípulo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas su propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente en los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de él. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no puede terminarlo. ¿O qué rey entraría a una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 pueden vencer a los 20,000 soldados que marcharán contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Segundo punto: acepta la invitación del Rey. El reino de Dios es una fiesta en la que Jesús dice: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús es el anfitrión de esta fiesta. El Hijo de Dios te invita a experimentar la abundancia de hospitalidad y de amor de Dios. No estás solo con el anfitrión. Es la presencia de otros invitados lo que hace de ella una fiesta de celebración. La comida que Jesús suministra satisface el hambre de tu corazón, llenando el vacío espiritual. Colma tu hambre de significado y propósito en la vida, de perdón y de vida después de la muerte. La bebida del banquete satisface la sed espiritual que hay en todo tu corazón humano. Lo triste es que mucha gente no lo ve como un banquete, sino como algo aburrido, dan excusas por las que pueden venir. Pero todos sin excepción comenzarán a disculparse. La excusa de una persona son sus propiedades. Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. La segunda excusa son las posesiones. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpe. La tercera tiene que ver con otras personas. Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Cuando las analizamos,
Vemos que son excusas malísimas. Cada una de ellas es totalmente irracional y perfectamente absurda. No hay ninguna urgencia de ir a ver un campo que acaba de ser comprado o en probar 5 yugos de bueyes. No falta el espacio en esta fiesta, y el hombre recién casado podría haber asistido acompañado de su esposa. Aún hoy en día las palabras de Jesús resuenan verdaderas cuando la gente recibe la invitación a la gran fiesta del reino del cielo. Todos sin excepción comienzan a disculparse. Jesús habla también a la multitud del costo de seguirlo. Los insta a sentarse, a calcular el costo, y dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o a su esposa y a sus hijos, o a sus hermanos o a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra para odio es una expresión semítica que significa amar menos. Es un término relativo que significa no honrar o estimar algo por encima de otras cosas. En otras palabras, Jesús debe ser la prioridad número 1 en tu vida, aún por encima de tu familia y de tu propia vida. Continúa diciendo: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. La imagen de la cruz sugiere claramente que habrá sufrimiento. Finalmente dice: cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Tienes que extender tus manos y poner todo lo que tienes a su disposición. Merece la pena recordar que el costo de seguir a Jesús no es nada comparado con lo que recibes. Dios ha preparado una fiesta para ti, un banquete que no puede ser igualado por nada en esta tierra. Segundo, el costo de no seguir a Jesús. Jesús dijo que aquellos que dan excusas no disfrutan de mi banquete. No puede haber un costo mayor que perderte todas las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Tercero, lo que le costó a él hacer lo posible. Jesús te llama a cargar tu cruz, pero la pequeña cruz que cargas no es nada en comparación con la que Jesús cargó por ti. No te pierdas todo lo que Jesús ha hecho posible para ti. Acepta su invitación a la fiesta del reino de Dios. Invita también a otras personas al banquete, respondiendo al mandamiento de Jesús de salir deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y traer acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por el inmenso privilegio de ser invitado a tu fiesta en el reino de Dios. Extiendo hoy mis manos y pongo todo lo que tengo a tu disposición. Ahora vamos a leer Deuteronomio 16 del 21 al 22 en la NTV. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Acera al lado del altar que edificaste para el Señor tu Dios, y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Vamos a leer también Deuteronomio 17. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que la sierva o otros dioses podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol o a la luna o a algunas estrellas, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a apedreadas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. De esa manera limpiarás la maldad que hay en medio de ti.
Supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión, en esos casos legales llevarlos al lugar que el Señor tu Dios elija y presentarlos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representan al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Pautas para los reyes. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como un rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrás esa copia siempre consigo y la leerás todos los días de tu vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Ahora vamos a leer Deuteronomio 18, también en la NTV. Ofrendas para los sacerdotes y los levitas. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel, pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como Él les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tus tribus para que sirviera en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas, que ya estén sirviendo al Señor en ese lugar, y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Un llamado a una vida santa. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretaciones
agujeros, ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Profetas verdaderos y profetas falsos. Moisés siguió diciendo al Señor su Dios: les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estábamos reunidos al pie del monte de Sinaí. Dijeron: no queremos oír más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Tercer punto: adora a Jesús como tu Rey y tu Dios. Jesús es el único Rey verdadero. Adórale a Él y solo a Él. En este pasaje hay mucha advertencia contra adorar a otros dioses. También hay una advertencia grave aquí para que todo el mundo evite los adivinos, físicos, horóscopos, cartas de tarot y la lectura de manos, los tableros de Ouija y las actividades similares. No hace falta orar a las estrellas cuando puedes adorar a aquel que las hizo. No pierdas tu tiempo, energía o dinero en aquellos que pretenden contactarte tu futuro. Deja a Dios ser tu guía en lo que respecta a tu futuro. Llegará un punto en la historia de Israel en el que dirán: quiero tener sobre mí un rey que me gobierne. Por supuesto, ese rey no será perfecto a diferencia de Dios. Estará sujeto a las tentaciones en las que cayeron muchos de los reyes de Israel y Judá, en las cuales todavía caen muchos líderes hoy en día. Estas tentaciones incluyen la inmoralidad, la codicia y el orgullo. El pasaje de hoy establece el ideal de rey. Este alto ideal de monarquía casi llegó a su cumplimiento en David, pero nunca se realizó plenamente. En los años siguientes brindó una base para la esperanza en un rey que habría de venir para gobernar sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías 9:7. Jesús no solo es el rey ideal, también es el profeta ideal. Moisés profetizó que llegaría un profeta como él, que hablará las palabras de Dios. Deuteronomio 18:15. Tanto el apóstol Pedro como Esteban, el primer mártir cristiano, citan este pasaje y ven a Jesús como el cumplimiento de él mismo. Qué privilegio más inigualable es vivir en una época en la que el reino de Dios ha sido inaugurado por Jesús. El gran profeta ha surgido. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Jesús es Rey. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, tú eres mi Dios y mi Rey. Te amo y te doy gracias por amarme e invitarme a tu fiesta eterna. Pipañae, Lucas 14:33. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Necesito ayuda. Estoy segura de que aún no he renunciado a un montón de cosas. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Humbel de la iglesia HTB en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.